Hola, mi nombre es Keila Patricia Méndez Franco, soy estudiante de psicología y hoy les voy a hablar sobre el autismo. ¿Qué es? El autismo es una afectación relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que la persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas de interacción social y la comunicación. El autismo también es llamado como trastorno del espectro autista. Comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y en el trabajo. Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Un número reducido de niños parece desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo. También se caracteriza por ser una condición en la que la persona decide enfocarse en sí mismo, en su mundo y poco a poco irse alejando de lo exterior. Causas. Existen dos tipos de causas. La primera es la genética. Los trastornos del espectro autista pueden estar asociados con un trastorno genético, como el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil. Para otros, los cambios genéticos, es decir, las mutaciones, pueden aumentar el riesgo de padecer trastorno del espectro autista. Estas mutaciones de las que nos habla o cambios en los genes pueden afectar a que el cerebro se desarrolle de manera correcta, es decir, afecta a que las neuronas se comuniquen de una buena manera. También se dice que algunas mutaciones genéticas pueden ser hereditarias, pero otras pueden ser simplemente espontáneas. La otra causa son los factores ambientales. Actualmente los investigadores estudian si factores como las infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire desempeñan un papel de desencadenamiento del trastorno del espectro autista. Sí se tiene el concepto de algunos. Por mencionar algunos, es el ejemplo de la concepción del bebé. Si los padres, ya sea el padre o la madre, tienen una edad avanzada, puede ser una causa. También alguna enfermedad inmunológica de la madre, igualmente durante el embarazo. Que al momento de nacer sea un bebé demasiado prematuro y por lo tanto tenga muy poco peso o que simplemente nazca con muy poco peso. También dificultades durante el nacimiento, específicamente por la falta de oxigenación en el cerebro. Y medicamentos por tratamientos de epilepsia. También el ambiente es un factor muy importante, ya que un ambiente muy contaminado durante el embarazo puede afectar a esto. Identificación. Algunos niños presentan signos del trastorno del espectro autista en la primera infancia, como menor contacto visual, falta de respuesta cuando los llaman por su nombre o indiferencia ante las personas responsables del cuidado. Otros niños pueden desarrollarse normalmente durante los primeros meses o años de vida, pero luego repentinamente se vuelven introvertidos o agresivos, o pierden habilidades de lenguaje que habían adquirido. En general, los signos se observan a los 2 años. Es probable que los trastornos del espectro autista tengan un patrón de comportamiento y un nivel de gravedad únicos en cada niño, desde un funcionamiento bajo hasta uno alto. Una de las identificaciones importantes es la comunicación e interacción social. Un niño o un adulto con trastorno del espectro autista puede tener problemas con la interacción social y las habilidades de comunicación.
Por mencionar ejemplos, no responde a su nombre, parece que no escucha, se resiste a los abrazos y las caricias, además de que prefiere jugar solo y estar en su propio mundo, como ya mencionaba al principio, les gusta enfocarse en sí mismos. No suele hacer contacto visual y carece de expresión facial. No habla o tiene un desarrollo tardío del habla. También puede perder la capacidad que tenía para decir algunas palabras u oraciones, o sea que si ya hablaba bien, ya no lo hace. Habla con tono o ritmo anormal y es posible que utilice una voz diferente y hasta en ciertos casos que hable como un robot. Varias veces repite palabras o frases textuales, pero no sabe cómo utilizarlas. Esto sucede muchas veces por imitación, porque ve a personas que utilizan ciertas palabras y él las utiliza sin saber qué es o qué significa. No parece entender preguntas o indicaciones simples. No expresa emociones ni sentimientos y parece no ser consciente de los sentimientos de los demás. Aquí no solo es que no le importe el exterior de los demás, sino que no entiende ni a sí mismo. No señala ni trae objetos para compartir sus intereses. Por lo mismo de que está enfocado en su mundo propio, no le preocupan los intereses de los demás. Aborda interacciones sociales de forma inadecuada, comportándose de manera pasiva, agresiva o perturbadora. Como no saben cómo relacionarse con las demás personas, la interacción es mala. No saben cómo comprender a los demás y por lo tanto no saben cómo tratarlos. Además de que tienen dificultades para reconocer señas no verbales. Ellos no saben interpretar las expresiones faciales de otras personas o las posturas corporales o el tono de voz. No van a identificar si una persona está molesta o no porque no tienen esa capacidad de reconocerlo. Ahora vamos a hablar de los patrones del comportamiento. Un niño o un adulto con trastorno del espectro autista puede tener intereses, actividades o patrones de comportamiento repetitivos y limitados. Por ejemplo, realiza movimientos, como ya decía, repetitivos, como balancearse o girar o mover las manos muy rápido. Es algo que hacen como constantemente. Realizan actividades que podrían causarle daño, como morderse o golpearse en la cabeza. Es muy común que ante cierto momento, ante cierta reacción, como no saben cómo expresar y cómo identificar sus sentimientos, deciden causarse daño, morderse. Es muy común que se golpeen en la cabeza, por eso hay que cuidarlos mucho. Desarrolla rutinas o rituales específicos y se altera con el mínimo cambio. Una de las características, creo yo, más relevantes es que las personas con autismo suelen ser muy estrictos con su orden, muy ordenados y por ende no les gusta que le cambien ese orden. Si eso llegara a pasar, obviamente sus comportamientos van a ser agresivos. Tiene problemas con la coordinación o muestra patrones de movimiento extraños, como caminar con las puntas del pie o hacer un lenguaje corporal extraño o exagerado que tal vez nosotros comúnmente no lo identificamos. Para él no significa nada, pero como nosotros no estamos acostumbrados, lo vemos como algo diferente. Se deslumbra con los detalles de un objeto, como las ruedas que giran en un auto de juguete, pero no entiende el propósito general o funcionamiento del objeto. Se puede quedar como plasmado, como enfocado en ese objeto, en lo que está haciendo eso, aunque no sepa para qué sirve,
lo único que quiere es ver los detalles y creo que es algo también muy característico, que son por lo mismo de que yo creo que por lo mismo de que son muy ordenados, son muy de analizar cada detalle. Es más sensible de lo habitual a la luz, al sonido o al contacto físico. Es lo que ya mencionaba anteriormente y que llega a afectar también sus relaciones sociales. Tienen una sensibilidad mayor. Hay muchos factores que les pueden afectar, incluso el contacto físico. No participa en juegos de imitación o simulación. Se obsesiona con un objeto o una actividad con una intensidad o concentración que comúnmente las personas no tienen. Comúnmente, y más en los niños, ves algo y está muy bonito y luego te muestran otra cosa y si se te hace más bonito, te enfocas más en la otra cosa que se te hizo más bonito. Los niños con autismo no, los niños con autismo vieron ese objeto, se les hizo bonito ese objeto y aunque tú le pongas a otro lado, en ese momento está concentrado en ese objeto. Va a ser hasta que termine de revisarle todos los detalles y se va a ir al otro. También tienen preferencias específicas con respecto a los alimentos, como comer solamente unos pocos alimentos o no comer unos alimentos con determinada como textura o sabor. Diagnóstico. El diagnóstico de un TEA consta de 2 pasos: evaluación del desarrollo y evaluación diagnóstica integral. La evaluación del desarrollo indica si los niños están aprendiendo las destrezas básicas a su debido tiempo o si es posible que tengan retrasos. Durante la evaluación del desarrollo, es posible que el médico les haga algunas preguntas a los padres o que hable y juegue con el niño durante el examen a fin de observar cómo aprende, habla, se comporta y se mueve. Estas pruebas se tienen que realizar a los 9 meses, luego a los 18 meses y por último de los 24 a los 30 meses. Pero si el padre o el médico nota que el niño tiene problemas de peso, ya sea por nacimiento prematuro o porque simplemente nació con bajo peso, es necesario que se le hagan más evaluaciones. La evaluación diagnóstica integral es una revisión minuciosa que puede incluir observar el comportamiento y desarrollo del niño y entrevistar a los padres. Es posible que también incluya una evaluación de la audición y la vista, pruebas genéticas, neurológicas y otras pruebas médicas. Algunos de los especialistas que pueden hacer este tipo de evaluación son los pediatras del desarrollo, que son los médicos encargados de ver a los niños y si tienen alguna necesidad especial que deba ser atendida. También, como ya lo decía ahí, los neurólogos, pediatras, que estos son los médicos que se enfocan principalmente en el cerebro, la columna vertebral y los nervios. Y por último, los sociólogos o psiquiatras. Para esto, los sociólogos y los psiquiatras se enfocan principalmente en la mente humana. Es por esto que la evaluación diagnóstica integral es, digamos, un poquito más completa, porque incluye factores médicos, psicológicos y se podría decir que de aprendizaje. Tratamiento. No existen medicamentos que puedan curar el trastorno de espectro autista. Sin embargo, los síntomas principales se pueden curar con algunos medicamentos y más que curar, ayudan a que la persona tenga un mayor funcionamiento. Por ejemplo, se puede utilizar la terapia ocupacional, la terapia de integración social, la terapia del habla, entre otras. Lo más común
es que se realicen terapias para que, como ya lo decía, no quiere decir que te va a quitar los síntomas, porque el autismo no se quita, simplemente se trata con distintas terapias, con distintas maneras de aprendizaje, para que la persona pueda tener justo un aprendizaje y un crecimiento sano. Refiriéndonos al contexto escolar, hay bastantes dificultades. Tenemos la disfusión sensorial. La disfusión sensorial es esta sensibilidad que la persona tiene hacia ciertas cosas. Por ejemplo, en cuestión de los niños, las luces de la escuela, las lámparas, el sonido de todo básicamente. El sonido del timbre, de las puertas, de las mesas, el sonido que producen las demás personas. Los niños con autismo son muy sensibles a eso y les puede afectar bastante que no sea un ambiente para ellos tranquilo. Dificultades para cambiar entre actividades o temas. Esto es algo que complica bastante su capacidad y más que nada el aprendizaje, porque ellos no pueden planear o realizar distintas tareas, como estudiar para exámenes. Es muy complicado para ellos. Expresión verbal y la comprensión. Con el tiempo se espera que el niño vaya aumentando su comprensión y su agilidad para hablar y escribir, incluso para leer. Sin embargo, es algo que no se tiene establecido. No hay un tiempo exacto en el que justo un niño autista ya pueda escribir, hablar y leer perfectamente. Eso depende de cada persona y obviamente de cómo se le esté ayudando. Entonces es bastante complicado porque va a afectar su ritmo escolar y por lo tanto su aprendizaje. Motricidad. Algunos niños tienen problemas con sus habilidades, ya sean finas o gruesas, lo cual obviamente les impide realizar muchas actividades que comúnmente los profesores ponen, ya sea en educación física o como actividad eh, interactiva. Para ellos es complicado porque no todos tienen sus habilidades motoras como los demás niños. Y la comunicación social. No es que solo les cueste trabajo relacionarse, sino que el niño con autismo no sabe cómo relacionarse. Ya habíamos hablado de la parte en que están enfocados en su propio mundo. Ese es un factor importante. Y el segundo factor muy importante es que ellos no distinguen en que deben de portarse diferente en la escuela, diferente en el recreo y diferente en la casa. Para ellos es lo mismo. Entonces es muy probable que tenga problemas en la escuela porque se comporta como si estuviera en su casa. Tener un alumno con autismo es un gran desafío, por lo que la empresa británica especializada en capacitación, High Speed Training, da 7 consejos para apoyarlos. Establecer rutina. Con esto nos referimos a ayudarlos con sus horarios y con sus momentos para que hagan sus cosas en un orden. Como ellos están acostumbrados a tener un orden específico, lo mejor sería respetar ese orden y ayudarlos a crear un nuevo orden conforme a las actividades escolares. Tomar en cuenta su sensibilidad sensorial. Como ya lo mencioné, son muy perceptibles a ese cambio y les puede llegar a afectar mucho. Entonces, si les molesta algo, hay que ayudarles y hay que ver la manera en que podamos cambiar eso. Tal vez no hacer tanto ruido, tal vez poner las luces moderadas para que no les lastime, pero
que no afecte tampoco a las otras personas. Administrar cambios. Un ejemplo de esto es si el niño va a realizar una actividad en el patio, lo ideal sería llevarlo con días de anticipación o tal vez mostrarle fotos del patio para que el niño se familiarice con ese espacio y no le entre tanto conflicto al estar ahí. Ser claros. Como un niño autista no sabe cómo entender a las personas por su expresión corporal o por maneras diferentes en que se expresan, se les tiene que hablar de una manera clara, simple y directa. No se busca querer decirle las cosas de mejor manera, tal vez para que no se sienta mal, o explicarle las cosas más tranquilas. No funciona con ellos porque no lo va a entender. Es mejor que lo digan de una manera simple y rápida. Incluir a los padres. Como especialista, es importante que le ayudes a los padres tanto con lo que tú observas de él durante las clases, como dar ciertos tips o cierta ayuda a ciertos consejos de cómo lleven ciertas conductas. Por lo mismo de que en la escuela se pueden comportar de una manera, es más fácil que todos conozcan cómo se comporta en cada lado y se ayuden entre sí. Si los padres tienen una manera en que puede solucionar cierto conflicto del niño, que se lo diga a la institución y la institución sabrá cómo llevarlo. Igualmente, si la institución ve cierto comportamiento y cómo se puede solucionar, se le comenta a los padres para que formen parte de. Y número 7, desarrollar resiliencia. Una de las cosas más importantes, no solo para los niños con autismo, sino para todos, es mantener una motivación y una mentalidad positiva cuando las cosas no están tan fáciles. Es muy normal que ellos tengan una visión del mundo diferente y también hay que tenerles mucha paciencia para entenderlos, escucharlos y ayudarlos con lo que necesiten. Conclusiones. Bueno, para hablar de las conclusiones, voy a dejar de presentar. Ok, si hablamos de las conclusiones, yo creo que el autismo no es una discapacidad, yo creo que es más una manera bastante interesante de conocer otra forma de vida. Creo que las personas con autismo son grandiosas, son personas muy inteligentes, muy organizadas. Irónicamente, a veces superan a las personas que no tienen ningún tipo de dificultad, por así decirlo. Son más estrictos y creo que sí hay que tener bastante paciencia y bastante empatía también. Si tú tienes una persona o si conoces a una persona con autismo, no te pones en un plan de es que está enfermo o es que no puede hacer ciertas cosas, porque la mayoría de las personas con autismo sí tienen dificultades, pero también tienen la capacidad de arreglar esas dificultades. No se frenan en eso y con la ayuda necesaria, con la ayuda correcta, puede llegar a tener una vida completamente normal. Yo recomiendo mucho una serie, se llama Atypical. Habla de un joven llamado Sam que tiene autismo y más que un documental o algo relacionado con lo malo que es el autismo, nos habla más de cómo es el autismo en un contexto muy normal, en un contexto social, cómo lleva su familia, cómo lleva la escuela,
cómo lleva sus relaciones amorosas, cómo lleva toda su vida personal y es muy interesante porque también nos cuenta de que él en su momento tuvo limitaciones y aprendió de todo eso y con la ayuda necesaria parece una persona completamente normal y es algo que muchas personas tenemos un prejuicio porque tal vez tiene una discapacidad, pero como ya mencioné, yo creo que las personas con autismo son de las personas más inteligentes y muy capaces de muchas cosas. Y en lo personal creo que en meditación, claro que tienes que trabajar ciertas cosas, pero ellos tienen siempre la disposición de salir adelante y es muy interesante cómo cada niño con autismo lo vive diferente. Y gracias por su atención.